Empecé la semana pasada, continué con el tema que ya hemos venido desarrollando el año pasado acerca de qué pasó con los 12 apóstoles. Y les hablé el año pasado acerca de Pedro, que fue el primero de los apóstoles. Vimos toda la vida de Pedro, todo lo que fue Pedro, cómo terminó sus días Pedro. Y luego vimos a Andrés, fueron los dos que vimos el año pasado. Bien, la semana pasada continuamos el estudio de los 12 apóstoles y lo comenzamos con Jacobo, y le llamamos a Jacobo el apóstol de la pasión. Y en el tema que vimos la semana pasada, vimos que Jacobo era uno de los tres del círculo íntimo de Jesús. Eran Pedro, era Juan y era Jacobo. Eran los más íntimos, los más cercanos con Jesús. Jacobo y su hermano Juan se les llamaba, o eran hijos de un hombre llamado Zebedeo. Dijimos también que Zebedeo era un hombre, de acuerdo a lo que conocemos, adinerado y conectado también con el círculo religioso de Israel. Esto le permitía tener ciertos privilegios, incluso a Juan y a Jacobo. Y Juan particularmente, cuando Jesús fue arrestado, leímos en el Evangelio cómo Juan intercedió ante el sumo sacerdote para que Pedro pudiera entrar al patio donde se encontraba Jesús arrestado. Y entonces fue por la influencia que él tenía. Leyendo otros comentaristas nos damos cuenta que pareciera que Zebedeo venía de la familia de Leví, y la mamá de Zebedeo, que luego encontramos cómo se llamaba la mamá de Zebedeo, lo vamos a ver, venía de la tribu de Judá. Entonces estaban muy conectados con el círculo religioso, con el círculo de los fariseos. De ahí en adelante vimos algunas características de Jacobo. Era el hermano mayor entre Juan y Jacobo, y aunque Juan tiene una importancia bastante relevante en el Evangelio, Jacobo era el mayor y en muchas ocasiones se presentaba como antes que Juan. Es decir, se hablaba de Pedro y Jacobo y después se hablaba de Juan. No hay muchas referencias sobre Jacobo, pero sí entendemos que Jesús incluso les puso un título a ellos dos. ¿Cómo les llamó? Los Boanerges, los hijos del trueno. Y les llamó los hijos del trueno, los Boanerges, justamente por la pasión que había en ellos, por la forma de actuar. Y justamente terminamos nuestro estudio la semana pasada, hablando de dos cosas importantes que vimos en la vida de Jacobo. La primera de ellas fue cuando Jesús iba a pasar por Samaria y Jacobo dijo, fueron a pedir comida y hospedaje para Jesús, y los samaritanos no quisieron, no les interesaba, estaban peleados con los judíos, y entonces Jacobo y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿nos permites que bajemos fuego del cielo y consumamos a toda esta gente? Y no habían entendido realmente el Evangelio, por eso era que eran llamados hijos del trueno. Decía que era celoso, era apasionado, era ferviente, y Dios convirtió estas características de Jacobo, las usó para que luego llegara a ser la persona que fue en el servicio a Dios. Jacobo también lo vimos que terminó sus días, fue siendo el primero de los mártires de los apóstoles, fue el primero que mataron. Allá por el año 44 aproximadamente fue que Herodes decidió decapitar a Jacobo. Y lo poco que sabemos de Jacobo solamente subraya el hecho de que tenía una disposición apasionada. Hicimos una comparación la semana pasada de Jacobo con Elías. ¿Recuerdan Elías, el personaje del Antiguo Testamento, el profeta? Elías era un hombre también apasionado, era un hombre tosco, era un hombre brusco, pero Dios lo usó en una forma extraordinaria, y comparamos a Jacobo con eso. Y entonces dijimos que había dos cosas que tenían que ver con ellos. Uno fue cuando ellos piden al Señor que envíe fuego del cielo para consumir a los samaritanos, que por supuesto Jesús no estuvo de acuerdo con eso. Al contrario, Jesús usó a los samaritanos como ejemplo en algunos casos. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, eran enemigos de Israel. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Recordamos también el hecho de la mujer aquella encontrada en Samaria, cuando Jesús le pidió agua en el pozo en Samaria.
Y ella le dijo, ¿por qué me pides agua si nosotros los judíos y los samaritanos no nos llevamos? Y entró todo el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Al final la mujer samaritana fue a compartir el mensaje de Jesucristo al pueblo, y Jesús mismo se quedó 2 días en Samaria enseñando a las personas o compartiendo el mensaje. Ahora, no se dio lo que los Boanerges querían hacer, de traer fuego del cielo y consumir a los samaritanos, lo cual hubiera sido una nota oscura en el Evangelio de Jesús y en el ministerio de Jesús. ¿Se imaginan ustedes que hubiera corrido como agua el hecho de que Jesús fue a Samaria y como no lo recibieron los fulminó con fuego a todos? Hubiera hablado muy mal. Y al final lo que vimos es que cuando ya la iglesia neotestamentaria quedó al frente de llevar el mensaje del Evangelio, vimos un personaje de la iglesia, de la primera iglesia, que fue justamente Felipe, que se nos cuenta en el libro de los Hechos que Felipe fue y predicó a Samaria, y que estando en Samaria mucha gente recibió el mensaje del Evangelio, hicieron muchos milagros, hubo muchas sanidades, hubo liberación de endemoniados, y probablemente mucha gente creyó en el mensaje y mucha gente conoció el mensaje. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios o si Jesús hubiera hecho caso a los Boanerges cuando Felipe intentó llegar a Samaria? ¿Lo hubieran linchado o no lo hubieran dejado entrar? Pero justamente la apertura de Jesús hacia los samaritanos, el no hacer lo que ellos querían, permitió que luego Felipe llegara y pudiera enseñar el Evangelio. Hechos capítulo 8 dice que Felipe predicó y hubo señales, hubo milagros, la gente se reunía, le prestaba atención, los endemoniados de ellos salían espíritus malignos, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaron sanos, y aquella ciudad, termina diciendo el verso 8 del capítulo 8 de Hechos, aquella ciudad se llenó de alegría. Esto concluye esa primera parte que fue lo que vimos la semana pasada. Hoy entramos a la segunda parte de la vida de Jacobo. Mateo nos ofrece un vislumbre en cuanto al carácter de Jacobo, y descubrimos que Jacobo no solo era ferviente, apasionado, celoso, insensible, también era ambicioso y demasiado confiado. ¿Y por qué lo decimos? Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 20, va a estar en pantallas por si lo quieren ver en la pantalla. Mateo capítulo 20, versos del 20 al 24. Dice: entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de mis 2 hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Vea la respuesta de ellos. Sí, podemos. Ni siquiera sabía lo que estaban contestando, pero cuando Jesús les dice: ¿pueden ustedes acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Y cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los hermanos. Era lógico. Hay un círculo pequeño de 12 personas que escogió Jesús para caminar con él. Pero cuando en el círculo pequeño todos son iguales y hay 2 que quieren ser superiores a todos los demás, ¿quién va a estar contento en el resto del círculo? Por supuesto que los demás discípulos se enojaron inmediatamente por lo que estaban haciendo ellos. Ahora, fue todavía peor porque aunque Mateo sí lo menciona, Marcos no lo menciona. Mateo dice que no solamente fueron Jacobo y Juan, sino que la mamá de ellos fue a interceder por ellos. Y si recordamos, dijimos que la mamá de Jacobo y de Juan era tía de Jesús. Y siendo tía de Jesús, no es lo mismo que te lo diga un particular a que te lo diga alguien de la familia, y alguien quizás cercano en la familia. Era la tía rica, y entonces, pues lógicamente, había un vínculo allí, y creo que ellos se valieron de ese vínculo como para tratar de quizás influenciar en Jesús. Marcos también registró este incidente, pero él no menciona que Jacobo y de Juan fueran bajo la intercesión de su mamá, aunque Mateo dice que ella es quien hace la petición a Jesús. Cuando comparamos los pasajes nos damos cuenta de que probablemente
sí haya tenido alguna participación. Otro detalle al comparar los evangelios es que Mateo en su capítulo 27 y en el verso 56 dice: estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, hay tres mujeres en esta escena de Mateo 27: María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Note que la María que es madre de Jacobo y José no es la misma madre de Jacobo y Juan. No es que José se cambió por Juan, está hablando de otra mujer. Y dice: y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿quién era la madre de los hijos de Zebedeo? En Marcos, en el capítulo paralelo, en el versículo 16, capítulo 16, verso 1, dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Allí entendemos entonces quién era esta tercera mujer. Se llamaba Salomé. Era la mamá de Jacobo y de Juan. Y entonces ella era de las muchas mujeres que seguían a Jesús desde Galilea, que le servían, lo que sugiere que probablemente de parte de ella, o una buena parte de ella, provenía la ayuda económica o el apoyo financiero al ministerio de Jesús. Y debido a la afluencia económica de la familia, Salomé quizás pudo estar acompañando a sus hijos por un periodo largo, viajando con el grupo de Jesús a todas las partes donde iban y ayudando en las necesidades, no solamente logísticas, prácticas, sino también en la parte financiera. Indudablemente la idea de la sorprendente petición de Salomé y de los dos hijos se incubó en las mentes de Jacobo y de Juan, quizás porque ellos tenían presente algo que Jesús ya había dicho para este momento, ya lo había dicho, que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19. En el Evangelio de Mateo 19, verso 28 dice, hablando Jesús a sus discípulos: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Jesús dio esta palabra a sus 12 apóstoles. Bueno, ellos dijeron: si nos vamos a sentar los 12 en tronos a la par de Jesús, pues que entonces Jacobo y Juan estemos uno a la izquierda y el otro a la derecha, los otros 5 por cada lado, pero nosotros a la par de él. Esa fue, y creo que de ahí sale la imaginación de ellos de pensar en que pudieran estar uno a un lado y el otro al otro. Ahora, inmediatamente después de que Jesús sugiere esto, Jesús habló también, y lo habló en el Evangelio, que muchos de los postreros serán primeros y muchos de los primeros serán postreros. Es más, el apóstol Pablo en un momento determinado hablaba acerca de esto, y Pablo decía que nosotros debemos buscar la humildad, que nosotros no debemos buscar los primeros lugares. Santiago habló de esto, Jesús mismo en algún momento habló acerca de esto, no buscar los primeros lugares. Incluso Jesús hablaba acerca de que cuando uno busca el primer lugar podría pasar una vergüenza. ¿Qué tal que nos venimos a la primera fila a sentarnos en el primer lugar y dice que entra alguien importante, y entonces yo le digo: hermana, tú me darías ese campo para aquel muchacho que está allá, es que él tiene que sentarse al frente. Entonces el que se sentó al frente tiene que pasar para atrás, y eso es una vergüenza. Mejor sentarse uno atrás, estar atrás. Yo sé, es hipotético. Es mejor estar uno atrás y que lo pasen para adelante. No, por eso, no tiene nada que ver con el estudio de nuestro guía. Ahora, ellos ya, de todos modos, pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Es decir, Jacobo pertenecía y Juan pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Habían sido discípulos por tanto tiempo como cualquiera de los otros. Probablemente pensaron que el ser discípulos de Jesús tan cercanos, el pertenecer a ese círculo íntimo de Jesús, les daba el derecho, les daba el privilegio de poder ellos entonces ser el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Por su parte, Salomé era evidentemente una participante dispuesta. Sin duda ella había alentado la ambición de sus hijos, lo que puede ayudar a explicar de dónde venían algunas de las actitudes de ellos. La respuesta de Jesús les recuerda que sufrir es justamente el preludio de la gloria.
Si alguien quiere hacerse grande, tendrá que pasar muchas veces por el tema del sufrimiento. Y mientras no se pase por el tema del sufrimiento, probablemente no llegará a la grandeza. Por eso fue que Jesús le respondió: ¿pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Ellos ni siquiera entendían qué era lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que voy a beber? Contestaron inmediatamente, ni siquiera fue que lo pensaron. No fue que se sentaron a analizar y decir: de la copa amarga, ¿qué será lo que viene? No, ellos simplemente contestaron: sí, podemos. Sí, claro. Estaban muy seguros. Y aunque él había explicado numerosas veces que iba a ser crucificado, ellos evidentemente no entendieron a qué tipo de bautismo se refería Jesús, ni tampoco entendieron el concepto real de lo que él estaba hablando cuando habló de la copa. Y él estaba hablando de lo que él tendría que beber. Ellos lo entenderían después, pero no lo entendieron en este momento. Es más, creo que ninguno de los discípulos, cada vez que uno lee las partes del Evangelio, se da cuenta que los mismos discípulos en momentos determinados no entendían. En un momento recordamos a Pedro, por ejemplo. ¿Recuerdan la escena que Pedro llegó y le dijo: maestro, yo iré contigo hasta el final? Y después Jesús le dijo: Pedrito, ¿me vas a negar? Pero Pedro mismo, en un momento determinado, él se creyó que estaba muy fuerte, y Jesús dice: vea, muchachos, yo quiero decirles algo, voy a ir a Jerusalén y voy a ser crucificado. ¿Y qué hizo Pedro? No, un momentito, Señor, un momentito. No vas a Jerusalén. Como si él pudiera decidir si Jesús iba o no iba a Jerusalén. Por eso es que la ambición de ellos, la confianza en sí mismos, les dio la oportunidad o la posibilidad de decirle a Jesús: sí podemos. Ellos estaban reclamando una honra, una posición. Así que quiere decir que todavía no habían entendido. Todavía ellos creían: estamos en pos de un trono. Jesús va a reinar. Era la idea mesiánica de todos los judíos de aquella época. Jesús va a venir, va a reinar, va a destronar al imperio romano. El pueblo de Israel se va a levantar como una gran nación, como la nación más grande del mundo, y cuando Jesús se levante va a sentarse en el trono de David, va a gobernar la nación, y de aquí se va a gobernar a todo el mundo, y nosotros vamos a ser los principales de todo esto. Esa era la idea de ellos, juntamente con la mayoría de las personas. Ahora, en ese momento no podían apreciar lo que ellos estaban diciendo. No podían entender realmente aquellas palabras de sí podemos. La iban a entender, o las iban a entender mucho tiempo después. Pero los tronos principales, les dijo Jesús, no eran necesariamente parte de la negociación. Jesús dijo: el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. O sea, era una acción de Dios Padre y no de Jesús. Finalmente, su ambición suscitó problemas entre los apóstoles, porque los otros 10 lógicamente escucharon esto y se molestaron y empezaron a discutir quiénes merecían los tronos más que otros. En la última escena, Lucas, en el capítulo 22 y verso 24, nos habla de la última escena de Jesús con sus discípulos. Y ve el verso 24 lo que dice Lucas: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Es decir, no lo habían entendido. Jacobo quería una corona de gloria, Jesús le dio una copa de sufrimiento. Quería poder, Jesús le dio una función de servicio. Quería un lugar de prominencia, Jesús le dio la prominencia de ser el primer mártir de la historia de los discípulos. Quería gobernar y Jesús le dio una espada, no para empuñarla, sino para que fuera el instrumento de su propia ejecución. 14 años después de esto, Jacobo sería el primero de los 12 discípulos de morir por causa de Jesucristo. Y entramos aquí a lo que podemos llamar justamente esa profecía de Jesús de la copa de sufrimiento. El final de la historia de Jacobo, desde una perspectiva terrenal, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, los versos del 1 al 3. Dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan,
lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que es el único lugar en la Escritura donde Jacobo aparece mencionado solo, incluso aparte de su hermano. En los evangelios, estamos hablando ya del libro de los Hechos, en los evangelios, siempre que apareció Jacobo, aparecía con su hermano Juan, o aparecía con Pedro, Jacobo y Juan. Aquí en el libro de los Hechos, y es la última referencia que se hace acerca de él, aparece solo, no aparece con nadie más. No hay mayores detalles sobre el martirio de Jacobo. La Escritura dice que Herodes fue el que lo mató y que el instrumento de ejecución fue la espada, lo que hace suponer que fue decapitado. Este Herodes no es Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista y enjuició a Jesús. Este es el sobrino de Herodes Antipas y sucesor de Herodes. Era Herodes Agripa I. No sabemos por qué este Herodes fue tan hostil para con la iglesia. Por supuesto sabemos que su tío había participado en la conspiración para matar a Cristo, de modo que la predicación de la cruz tenía que haber sido un motivo de vergüenza para la dinastía herodiana, y él pretendía de alguna manera limpiar la imagen de la dinastía. En el capítulo 4 del libro de los Hechos dice: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Además es claro que Herodes quería aprovecharse de las tensiones que estaba viviendo la iglesia con los líderes religiosos de ese momento, porque la iglesia no fue que una vez que Jesús ascendió a los cielos, la iglesia ya todo estuvo bien, todo estuvo bonito. No, al contrario, la iglesia empezó a ser perseguida. Si usted lee el capítulo 8 del libro de los Hechos, se va a encontrar que la iglesia entró una persecución tremenda contra la iglesia. La iglesia fue esparcida por todos lugares. Solo hay un detalle que lo he comentado muchas veces, que es interesante cuando usted lee el capítulo 8 del libro de los Hechos. Siempre me llamó la atención que dice: y perseguían a los creyentes y fueron dispersados por todos lugares, pero no tocaron a los apóstoles. Y siempre la pregunta que ha saltado a mi mente es: ¿quién persigue a un grupo y no a los cabecillas del grupo? Bueno, los apóstoles habían perdido relevancia. ¿Por qué? Se encerraron en Jerusalén. Ellos habían recibido la gran comisión de Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se encerraron en Jerusalén y no salieron de Jerusalén. Y la persecución de la iglesia vino justamente porque era la única forma para que la iglesia se dispersara por todo el mundo. Es decir, si no hubiera sido por esta persecución y por el llamamiento que Dios hizo al apóstol Pablo junto con Bernabé para que pudieran extender el evangelio, la iglesia se hubiera quedado centrada en Jerusalén y hubiera muerto unos pocos años después. Entonces tuvo que venir la persecución para que a través de la persecución salieran a predicar el evangelio. Y si ustedes leen todavía todo ese capítulo 8, se van a encontrar que quien llevó el evangelio fuera de Jerusalén no fueron los apóstoles. Fue Pablo, que fue como el último llamado por Dios para ser apóstol, pero también fueron los diáconos de la iglesia. Aquellos 7 hombres que fueron escogidos para que sirvieran las mesas fueron los que al final llevaron el evangelio a todos los lugares. Entonces comenzó una campaña de hostigamiento por parte de Herodes contra los cristianos hasta llegar al asesinato. Cuando vio que los judíos religiosos se complacían con lo que él hizo con Jacobo, de decapitar a Jacobo, entonces se fue detrás de Pedro. Y recordamos que Pedro fue salvado por Dios de una forma milagrosa. Herodes hizo matar a los guardias de la prisión porque habían dejado que Pedro se escapara, y se fue para Cesarea. En Hechos capítulo 12, verso 19 dice: Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardas y los mandó a matar. Después viajó a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Estando allí, aceptó la clase de adoración que solo le corresponde a Dios. Y aquí quiero que tengamos claro un detalle también. A veces leemos la escritura y no le ponemos atención a los detalles. Dios también tiene un límite. Es decir, Dios permite muchas cosas, pero llega un momento en que hay un límite. Herodes había hecho lo que le daba la gana. Él se creía que era el soberano de todo. Veamos los versículos 22 y 23 de ese capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice: el día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo.
Y la gente gritaba, oiga lo que gritaban: voz de Dios, de un Dios, no de hombre. Voz de un Dios, no de un hombre. Pero dice que al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Dios tarda, pero no olvida. De esta manera, la amenaza contra la iglesia, auspiciada por Herodes con su campaña de hostigamiento y muerte, llegó a su fin. Pero es notable que Jacobo fuera el primero de los apóstoles en ser ejecutado o asesinado. Jacobo es el único apóstol cuya muerte ha quedado registrada en la Escritura. Es el único. Después de allí no hay registro. Recordemos que en Pedro la referencia que tenemos es histórica, es de la tradición, pero no tenemos referencia bíblica de cómo murió Pedro. Lo mismo sucedió con Andrés. Tenemos referencia histórica, pero no tenemos referencia bíblica de cómo murió. Jacobo fue el único. Claramente Jacobo era un hombre de pasión. Su pasión, ahora bajo el control del Espíritu Santo, había sido determinante en la propagación de la verdad, que fue lo que provocó básicamente la ira de Herodes. Obviamente Jacobo estuvo donde siempre esperó estar, donde Cristo le había entrenado para que estuviera en la línea de vanguardia mientras el evangelio avanzaba y la iglesia crecía. Este hijo del trueno había sido adiestrado por Cristo, capacitado por el Espíritu Santo y moldeado por todos aquellos para que llegara a ser un hombre cuyo celo y ambición fueran instrumentos útiles en las manos de Dios para la expansión del reino. Todavía era valiente, todavía era celoso, todavía era comprometido con la verdad. Aparentemente había aprendido a usar aquellas cualidades para el servicio del Señor, más que para su propio engrandecimiento, como al principio pareciera que las quería usar. Y ahora su poder era tan grande que cuando Herodes decidió que era tiempo de detener el avance de la iglesia, dijo: ¿a quién tomamos de primero? A Jacobo. Podría haber tomado a Pedro, era el principal de la iglesia. Pero por alguna razón Jacobo había logrado un sitio de privilegio en la iglesia cristiana, en esa nueva iglesia cristiana, y entonces él escogió a Jacobo. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, porque a veces hay un error. Hay varios Jacobos en la Escritura, y hay un Jacobo que fue el obispo de la iglesia en Jerusalén, pero ese Jacobo no es este Jacobo. Es decir, recuerde que en el círculo íntimo de Jesús habían dos Jacobos: Jacobo, el hijo de Alfeo, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, que era el hermano de Juan. Pero después hay un tercer Jacobo que aparece en el libro de los Hechos, que era el obispo de la iglesia en Jerusalén, pero este tercer Jacobo era el hermano de Jesús, que creyó en Jesús después de la muerte de Jesús. Se convirtió al cristianismo y se metió tan fuerte que llegó a ser el obispo de la iglesia en Jerusalén. Llegó a ser un hombre prominente en medio de los discípulos. No era parte de los apóstoles, pero fue el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. La historia registra que en el testimonio de Jacobo podemos ver un hombre que dio frutos, aún en el momento mismo de su ejecución. Eusebio es uno de los historiadores de aquella época de la iglesia neotestamentaria y registra un relato sobre la muerte de Jacobo que en relación a algo que escribió Clemente de Alejandría. Clemente dice que el que llevó a Jacobo al tribunal, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos eran cristianos y fueron llevados juntos, y en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo: que la paz sea contigo, y le dio un beso. Y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Esto lo cuentan los historiadores, no lo dice la Biblia, pero lo cuentan los historiadores. Y son historiadores, tanto Clemente de Alejandría como Eusebio, como Josefo, son historiadores confiables. Y mucho de lo que ellos han escrito después de la época de la iglesia neotestamentaria, nosotros entendemos que está muy apegado, muy cercano a la verdad. Así que al final de su vida, Jacobo demostró haber aprendido a ser más como Andrés. Al final de su vida, si este episodio que nos cuenta la historia real, fue como Andrés, de llevar uno a los pies de Jesús a aquellas personas que se acercaron a él. Jacobo es el prototipo de la persona apasionada, de la persona celosa, del líder que está en el frente, que es dinámico, que es fuerte y que es ambicioso. Y finalmente sus pasiones fueron tomadas
por Dios, la sensibilidad que él tenía hacia las cosas personales que él quería para él fue tomada por Dios, y la gracia de Dios hizo algo en la vida de Jacob. Creo que de una u otra manera, cada uno de nosotros se identifica también con Jacob. Venimos al Señor con muchas cosas personales. Incluso cada uno de nosotros tiene su propia historia. Hemos llegado al Señor creyendo algunas cosas personales, creyendo que nosotros tenemos cierto grado de privilegio, o creyendo que merecemos algo, y Dios se encarga en el camino de ubicarnos. Esta semana me tocó compartir con un hermano que tenía quizás unos 25 años de no verlo. Trabajó conmigo en la radio en algún momento. Y conversaba con él y me contaba mucho de su historia de estos últimos 25 años de que no nos vemos. Y me contaba todas las experiencias que he tenido que pasar en su vida personal, incluso momentos de enfermedad que estuvo a punto ya desahuciado por los médicos. Le dijeron: ya no hay nada que hacer, o sea, póngase a cuentas con Dios, arregle todo con la familia porque no le queda tiempo. Pero Dios tenía otro plan para él. Y hablando con él me decía: cada una de las experiencias que he tenido que pasar en estos 20 años o 25 años me ha enseñado a ser una persona diferente hoy. Y creo que todos pasamos por allí. Cada situación de nuestra vida, cada experiencia de nuestra vida, cada cosa que pasamos, si logramos atesorarlo, si logramos entenderlo, nos van a catapultar para ser mejores personas el día de mañana. Cada experiencia. Lo que predicaba este fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana hablaba de ese efecto Popeye, del momento en que entra la crisis, de que entra el momento difícil, y eso nos catapulta para hacer algo más, para lograr algo más. Ahora, las lecciones son a veces difíciles de aprender para un hombre con la pasión de Jacobo, pero si yo tuviera que elegir por un lado entre un hombre de entusiasmo ardiente, apasionado, con un potencial para fallar, y por otro lado a un frío contemporizador, me quedaría con el hombre con pasión. El celo siempre tiene que controlarse y templarse con amor, pero si está rendido al control del Espíritu Santo y mezclado con la paciencia y una disposición para sufrir lo que sea necesario, el celo será un instrumento maravilloso usado en las manos de Dios. Justamente era parte de mi mensaje de este fin de semana. Las experiencias malas o negativas que Dios nos ha permitido pasar son las que en algún momento pueden ayudarnos a hacer algo más, a servir de instrumentos de Dios para que otras personas que no han pasado por allí o que están pasando sepan que en Dios hay esperanza. Un detalle decía entonces, en algunas leyendas el nombre del apóstol lo podemos encontrar como Santiago y en otras lo encontramos como Jacob. En realidad son exactamente las mismas personas. Se pueden encontrar incluso algunos escritos en diferentes lugares donde se le llama Jacobo, se le llama Jaime, se le llama Tiago, se le llama incluso Diego, y hay por lo menos 7 Jacobos que están en los evangelios o que aparecen en el Nuevo Testamento, de los cuales nosotros tenemos referencia. Les hablé de estos 3, y entonces tenemos que aprender a diferenciarnos para que después no nos vayan a causar un conflicto de pensar quién fue el que le pasó esto y quién fue el otro. Por ejemplo, el escritor de la carta de Santiago no es este Santiago que nosotros estamos estudiando. No es el hermano de Jesús, o es el hermano de Jesús, más bien, que se cree que fue él el que escribió la carta de Santiago. No este Santiago. Incluso ustedes van a encontrar que en algunos escritos se habla de Santiago el menor y Santiago el mayor. ¿Quién es Santiago el mayor? Santiago el hijo de Zebedeo. ¿Quién es Santiago el menor? Santiago el hijo de Alfeo. ¿Por qué? Porque la misma historia nos demuestra que Santiago, el hijo de Zebedeo, tuvo relevancia. Santiago, Juan o el Boanerges, y el otro Santiago, el hijo de Zebedeo, o Jacobo, el hijo de Zebedeo, no tuvo ninguna relevancia entre los discípulos de Jesús. Hay discípulos que simplemente estuvieron allí y no hay prácticamente ninguna referencia sobre ellos. El primero de los apóstoles, entonces, del cual estamos hablando, se le llama Jacobo el Grande o Santiago el Grande, el hijo de Zebedeo. El segundo es justamente
Santiago o Jacobo el menor, que es el hijo de Alfeo, y el tercero es Jacobo, el hermano de Jesús, que fue el pastor de la iglesia. Y a partir de aquí quiero contarles un poquito algunas de las leyendas acerca de Jacobo el Grande, de este Jacobo del que estamos hablando. Sin embargo, si alguien tuviera alguna pregunta, este es el buen momento para hacer la pregunta acerca de lo que ya vimos, de la vida que hemos visto de Jacobo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda, este es el buen momento para hacerlo. ¿No? Espero que todos hayan entendido y no sea que nadie entendió nada, entonces mejor no preguntamos. Bien, los hechos de Jacobo en la India se relata de un viaje misionero supuestamente, y quiero que sepan o quiero explicárselos. Lo que voy a compartir a partir de acá es historia, no es Biblia. Es decir, hay algunas cosas que las podemos entender a la luz de la Escritura. Yo les dije que cuando iba a dar este estudio sobre los apóstoles, tengo toda la referencia bíblica que ya les di sobre lo que la Biblia habla sobre ellos. Pero también nos basamos en los hechos históricos que están reconocidos a nivel mundial sobre los historiadores y algunas de las leyendas que se cuentan sobre los apóstoles. Porque aún las leyendas en algún momento tienen un valor en la parte histórica. Cuando algo se cuenta de generación en generación, se cree que viene de un trasfondo en que en algún momento algo pasó. Por ejemplo, ¿cómo tenemos nosotros la referencia de cómo fue el principio del mundo? El libro del Génesis, por ejemplo. Usted dice, bueno, pero es que Moisés lo escribió. ¿Cuánto tiempo pasó desde el Génesis hasta el nacimiento de Moisés? Fueron miles de años y Moisés no estuvo presente allí. Entonces, ¿por qué Moisés escribe el Pentateuco? Escribe el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, en realidad no fue Moisés el escritor. En realidad, lo que tenemos hoy como Pentateuco era una tradición oral. La tradición oral era la historia contada desde el principio. Es decir, un papá le contaba a su hijo la historia, su hijo aprendía la historia, se lo contaba a sus hijos y eso era la tradición oral. Y por años la tradición oral fue lo único que el hombre tenía para entender el tema de la creación. Entonces esa tradición oral se hizo pública en algún momento y alguien tomó la iniciativa de escribirla. Alguien dijo, esto se va a perder en algún momento, entonces mejor escribirlo. Si usted lee, por ejemplo, el libro del Génesis, en el capítulo 1 se va a encontrar que hay una historia de la creación, pero cuando entra al capítulo 2 hay otra historia de la creación. Léalo para que vea, el capítulo 2, el 1 empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el capítulo 2 vuelve otra vez a decir, en el principio creó Dios. Entonces uno pregunta, ¿por qué hay dos historias? Bueno, es que la tradición oral tenía dos vertientes muy similares que se complementan entre ellas y cuando se escribió el libro del Génesis se dijo, no perdamos los detalles de las dos, escribamos las dos. Porque al final no se contradicen, simplemente se complementan. Y cuando la persona que tomó la decisión, los hombres que decidieron escribir el Pentateuco dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente tome esto como palabra de verdad? Y entonces dijeron, pongámoslo en autoría de alguien que la gente respete. ¿Quién más que Moisés? Fue el libertador, fue el que Dios usó para sacar al pueblo de Israel. Entonces lo pusieron en autoría de Moisés. Entonces entendemos que no exactamente fue que Moisés lo escribió, pero sí creemos y estamos convencidos de esto, que el Espíritu Santo de Dios fue quien guió cada una de las palabras que están escritas allí. De eso no nos queda la más mínima duda. Así que haya usado a un escriba, haya usado a Moisés, haya usado a quien sea, lo que tenemos en la Biblia es la palabra escrita de parte de Dios, revelada por Dios y dada a nosotros para que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Toda la palabra, dijo Pablo, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Toda. No hay un solo pedazo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que podamos decir, esta parte no estamos seguros. No, todo. Incluso a través de los años hay libros dentro de la Biblia que hay exégetas que no han querido aceptarlo. Martín Lutero fue uno de los que más peleó contra el libro de Santiago, por ejemplo. Él decía, eso es una farsa, ese libro no debería estar en la Biblia.
Pero si está en la Biblia es porque Dios quiso que estuviera en la Biblia. ¿Por qué no están los evangelios de María, el evangelio de ¿cómo se llama? José de Arimatea, el evangelio de Judas, no el que tenemos, sino otro evangelio que apareció posteriormente? Hay una muy grande cantidad de escritos de la época de Jesús que cuentan historias parecidas a los evangelios, pero no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo decidió que no pertenecían al canon de la Biblia. Cuando se cerró el canon de la Biblia, simplemente se dijo, estos son los libros, y creemos con toda confiabilidad que fue el Espíritu Santo el que lo cerró. Pero como les digo, a través de la historia se han tejido algunas leyendas. Entonces, los hechos de San Jacobo en la India relatan de un viaje misionero de Jacobo y de Pedro a la India. Según el martirio de San Jacobo, dice que le predicó a las 12 tribus diversas en el extranjero y las persuadió a dar las primicias de sus cosechas a la iglesia en lugar de entregárselas a Herodes. Esta es una idea de un escrito de la época antigua, donde dice que cuando el pueblo fue disperso, cuando vino la persecución a la iglesia y cada uno cogió por diferentes lugares, los apóstoles se fueron también en algún momento determinado y cada uno se instaló en alguna parte del mundo. Y dice esta leyenda que Jacobo y que Pedro estuvieron en la India. Se le ubica en otros lugares, pero que estuvieron allí. La historia apostólica, por ejemplo, de Abdías, vincula a Jacobo con dos magos de nombre Hermógenes y Fileto. Y este último dice que fue convertido por Jacobo y estaba a punto de separarse de Hermógenes, y Hermógenes pronunció un conjuro contra Fileto, quien mandó a llamar a Jacobo para que lo ayudara. Jacobo envió un pañuelo y por medio del pañuelo Fileto quedó libre. Entonces Hermógenes invocó a los demonios en contra de Jacobo y en contra de Fileto, pero los demonios resultaron impotentes. Jacobo los envió de regreso para que trajeran a Hermógenes atado, lo cual hicieron. Jacobo lo liberó de los demonios y Hermógenes se hizo cristiano y dedicó el resto de su vida a la caridad, realizando milagros en beneficio de su prójimo. Es una historia. Eusebio relata una leyenda acerca de Jacobo, tomada del 7º libro de la obra perdida de Clemente de Alejandría, llamada Hipotepos. Relata acerca de la persona que condujo a Jacobo en la última sección del juicio en Jerusalén, que les comenté anteriormente, que esa persona que lo condujo, que lo llevó al final al juicio, se declaró ser creyente, le rogó a Jacobo que lo perdonara, ambos se entregaron a la justicia, por decirlo de alguna manera, y ambos fueron decapitados. Sus cabezas rodaron juntas en aquel momento. Y uno ve en los artistas, en los pintores de la época del siglo XIV, XV, que tomaron la historia de Jacobo y de estas tradiciones y hicieron muchas pinturas, y que le dieron mucha fama a los apóstoles, y muchas de esas pinturas, algunas de ellas están en los museos más grandes del mundo, se convirtieron como en leyendas de las cosas que se contaban acerca de las vivencias de los apóstoles. Según la leyenda española, el apóstol Jacobo era hijo de Zebedeo, un ilustre noble de Galilea, propietario de barcos, acostumbrado a pescar en las costas del lago de Genesaret, pero solo por placer y recreación. Dice que Zebedeo su negocio no era la pesca, tenía suficiente dinero, pero la pesca era como su hobby, y entonces tenía todo un lugar, un montón de barcos, que era donde trabajaban sus hijos, y que él tenía una posición económica tan alta que le permitió a su esposa ser la ayudante en el ministerio de Jesús, y a sus hijos no tener que trabajar porque vivían de la renta que su papá les daba, y por eso podían dedicarse al servicio del ministerio de Jesús. Podría ser, se dice que Jacobo y su hermano Juan estaban un día en el barco de su papá, con todos los obreros contratados, arreglando las redes. De pronto apareció Jesús, los llamó, ellos dejaron todo, y de ahí en adelante ellos fueron testigos del evangelio. Lo que estoy contando son historias, son leyendas, pero que si usted las analiza, muchas de ellas concuerdan con el mensaje del evangelio, o concuerdan con lo que encontramos en los evangelios.
Después de fundar la fe cristiana en España, dice que Jacobo regresó a Judea, donde predicó durante muchos años, realizó abundantes maravillas y milagros a la vista del pueblo, y entonces vuelve a contar otro de los historiadores, la historia de Hermógenes. Y se dice que Hermógenes se enfrentó a Santiago, pero al final terminó siendo convertido por el Evangelio. Un detalle también importante que aparece en estas historias es el hecho de que, según una buena cantidad de historiadores, Jacobo fue el que abrió la obra en España. Ahora, no hay referencia bíblica en ningún lugar de que Jacobo haya ido a España. Y es más, historiadores y escritores de la categoría de William Barclay, por ejemplo, que es uno de los teólogos más reconocidos a nivel mundial de aquella época, Barclay dice que definitivamente es imposible que Jacobo haya ido a España. Sin embargo, ustedes saben que Santiago o Jacobo es el patrón de España, y España lo tiene como el santo de España. Y ellos tienen historias muy, muy interesantes contadas acerca de por qué ellos adoptaron a Jacobo como el santo patrono de España. Y dentro de esas historias, algunos de los exégetas han llegado a una conclusión. Hay un periodo de oscuridad en la vida de Santiago, desde la muerte del Señor hasta la muerte de Santiago, 14 años después. ¿Qué pasó 14 años de la vida de Santiago? Y nos vamos a encontrar en la Biblia que, si usted se pone a leer los Evangelios y el libro de los Hechos, no se vuelve a mencionar a Santiago durante un periodo muy grande. Incluso cuando recuerdan la escena aquella del libro de los Hechos del templo de la Hermosa, Santiago, Juan y Pedro anduvieron juntos siempre con Jesús, eran el círculo íntimo de Jesús, siempre estuvieron juntos, y siempre que se le mencionan los evangelios se les menciona a los tres juntos, pero en el templo de la Hermosa aparecen Juan y Pedro. ¿Dónde está Santiago? ¿O dónde está Jacobo? No aparece, y no aparece en ninguno de los escritos. Entonces desaparece completamente del mapa en un tiempo, y al desaparecer del mapa es donde los historiadores dicen que Jacobo se fue a esparcir el evangelio por muchos otros lugares, a predicar por otros lugares, y entonces llevó el evangelio incluso hasta España, y por eso se le considera el santo patrono de España. Ahora, los discípulos de Jacobo, hay escritos de la época que también hablan de personas que fueron discípulos de Jacobo, que cuentan historias muy interesantes acerca de Jacobo. Dice que los judíos malintencionados, cada vez más furiosos con el evangelio que se estaba esparciendo, apresaron a Jacobo, lo ataron y lo trajeron ante el tribunal de Herodes Agripa, y uno de ellos, arrastrado, conmovido por la amabilidad de Santiago, de que tuvo misericordia, se convirtió, y que él fue el que llevó el mensaje de Santiago, a nombre de Santiago, a otros lugares. A mí me parecería que esto es como más creíble, pensar que un discípulo de Santiago haya llevado el mensaje de Santiago a España y a otros lugares, a la India incluso, que el mismo Santiago lo haya hecho. Sin embargo, cada una de esas historias tiene su asidero ahí, y hay cosas que podemos aprender de ellas. ¿Qué probabilidad hay de que Jacobo, hijo de Zebedeo, haya ido a España? Es muy poco probable. Si bien podría haber fundamentos para sostener en parte de que los restos de Santiago hayan sido transportados allí en el siglo VII, hay un libro que se llama El Gran Peregrinaje de la Edad Media, y en este libro dice que a comienzos del siglo IX, quizás alrededor del año 810, Teodomiro, obispo de Iria Flavia, encontró 3 cuerpos que consideró eran uno de Jacobo el Grande y de 2 de sus discípulos, que encontró los cuerpos en el extremo noroccidental de España. Estaban en una tumba olvidada por muchos años, en una región silvestre a unos 19 kilómetros de la sede del obispado, pero en aquel momento, en el hallazgo,
España estaba en una situación política muy complicada, había una guerra civil y entonces había todo enredado, y cuando aparecen estos fue como que le dio una esperanza a estos restos que supuestamente este historiador dice que eran los restos de Santiago y dos de sus discípulos. Le dio una esperanza a la cristiandad y le dio una esperanza al pueblo. Ellos tomaron los restos, lo llevaron directamente a España y la gente dijo, esto apareció por alguna razón. Es más, hay toda una historia fantasiosa de que los restos los pusieron en una barca para que flotara sobre el agua y la barca llegó directamente a España, y que a uno de los puertos principales de España, y que al llegar allí, entonces la barca encalló en un lugar, en una piedra, y que una cera cubrió todos los restos y los protegió, y la reina de aquella época tomó la decisión de que iba a quitar esos restos de ahí para desaparecerlos, y envió a traerlos con unos bueyes nuevos, y los bueyes se convirtieron en ovejas y llevaron los restos hasta el mismo palacio. Y cuando llevaron los restos hasta el palacio, la reina, conmovida por lo que había pasado, se convirtió también al cristianismo, y por eso España hoy tiene como santo patrono a Santiago. Nos interesa averiguar por qué es tan fácil aceptar que el cuerpo de Jacobo es el que se encontró en aquella tumba. No había entre los españoles un lazo de afecto prolongado con Santiago. Recién en el siglo VII tuvieron algún motivo para suponer que Jacobo había predicado en España mientras vivía, y hasta entonces, antes del siglo VII, ni siquiera se barajaba la idea de que Santiago pudiera estar. Fue después del siglo VII, del siglo VIII, que se empezó a pensar en la idea. Es más, hoy hay algunos de ustedes habrán escuchado acerca de Santiago de Compostela, y hay todo un peregrinaje en España, el camino a Santiago. Dicen que es algo extraordinario, que es algo bellísimo. Hay gente que va y hace todo el peregrinaje o hace parte del peregrinaje, y dicen que es toda una enseñanza. De verdad, a mí me interesó el tema, y creo que en algún momento de mi vida me encantaría hacer el peregrinaje de Santiago, por conocer un poco la dinámica de lo que allí se vive. Pero se cree y se dice que esto fue en honor justamente a Santiago o a Jacobo, por haber sido el santo patrón y por haber predicado en España y llevado el evangelio. Y hay un grupo que se llama los boyandistas, que salen de un hombre llamado John Boyan, jesuita belga, que aceptaban como cierto el hecho de que el apóstol había llevado a cabo una misión en España mientras vivía, y dice que incluso para la época en que esta gente empezó a decir que Santiago había llevado, Benedicto XIV respaldó aquella acción, y entonces tomó como cierta la idea, y desde allí hasta la fecha de hoy se cree o se considera real y verdadero que Santiago fue el que predicó en España, el que llevó el evangelio a España, y aún más se considera que los restos de Santiago están hoy en una iglesia dedicada exclusivamente a Santiago. Como decimos, no tenemos mucha referencia o una referencia exacta de que esto sea así. William Barclay, que fue una autoridad contemporánea, escribió un libro que se llama Los hombres del maestro, y sostiene un argumento contundente en contra de la visita de Santiago a España. Considera que la época temprana de su martirio no concuerda con la idea de que él haya ido a predicar a España. Recordemos que fue martirizado en el año 44 después de Cristo. Así que fueron muy poco tiempo, y él decía, ¿en qué tiempo Santiago, después de toda la persecución de la iglesia, tuvo chance para ir a predicar a España? Acordémonos que las distancias en aquella época no eran lo que son hoy en día. O sea, para ir a España no era cuestión de tomar el metro e ir a España, o tomar un avión o ir a España. Era una situación bastante difícil y no era tan fácil. Sin embargo, hay un hombre, Asbury Smith, en un estudio sobre los apóstoles, los 12 elegidos de Cristo, abre la puerta a una remota posibilidad, y dice que justamente en esos 14 años sí existe la posibilidad. Él decía, incluso en su libro, si Santiago hubiera tomado un año para viajar desde Jerusalén hasta España, digamos que fue demasiado tiempo, pero pudo haberlo hecho, todavía le quedaron 13 años. Y si tomó un año para regresar, todavía le quedan 12 años. ¿Qué hizo en esos 12 años? Podría ser
Taylor, que escribió La Venida de los Santos, parece dispuesto a aceptar que Santiago fue uno de los primeros misioneros en España, que Pedro y Juan estuvieron juntos en Jerusalén durante los años inmediatos, y esto es llamativo porque antes habían estado constantemente juntos. Y se cree, dice que, decía este Taylor, que es uno de los historiadores más confiables, a los cuales tenemos, J.W. Taylor, a los cuales tenemos acceso, que fue justamente cuando una vez establecida la iglesia en España, Santiago decide regresar a pasar un tiempo con los discípulos, y ese día, esa época cuando regresó, fue justamente el momento de la persecución y fue justamente el momento en que fue apresado y fue decapitado. Hasta ahí es toda la referencia que tenemos de Santiago. Hay muchas otras historias de lo que pasó o de lo que pudo haber pasado con Santiago. En realidad cada una se repite, cada una tiene una historia diferente. He tratado como de darles una visión más o menos de las más importantes, pero la referencia que tenemos de Santiago en la Biblia es justamente esa, 14 años después. Eso sí es prácticamente verificable, el hecho de que fue 14 años después. 14 años después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, es decapitado Santiago y fue el primero de los apóstoles que fue decapitado, o Jacobo, como le llamamos también. Así que básicamente esa sería toda la historia, y aquí terminamos la vida de Jacobo o de Santiago. Y ahora sí, siendo este el final, si tienen alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Sí. Adrianita, espérese para que... Para lo escandalosa que soy. La madre de Jacobo era Salomé, dijo usted. Sí. Es que dice, bueno, no sé si es que estoy haciendo mal la comprensión de lectura. San Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, Y de Juan y de José. Sí, yo lo expliqué. y Salomé. Sí. María la Magdalena, María la madre de Jacobo y José y Salomé. Ese es el pasaje de Marcos. En el pasaje de Mateo, el paralelo de Mateo, entonces especifica que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, que era el otro Jacobo, no este, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, en Mateo dice la madre de los hijos de Zebedeo, era la tercera mujer. Marcos nos dice quién era la tercera mujer. Marcos dice que la tercera mujer se llamaba Salomé. Muchas gracias. ¿Otra preguntita? ¿Alguien más? Bien. Ah, bueno. ¿Está bien? Ay, padre. Bueno, a ver. Tiene que escucharse por la web también, así que... Porque eran los nombres comunes de la época, y dependiendo de la forma en que la gente los pronunciara, a veces se pronunciaba de una forma, se pronunciaba de otra. Y hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos que la palabra de Dios está escrita en dos idiomas. Básicamente está escrita en un griego y en arameo. Y el griego en el que se escribe la palabra de Dios no es el griego de Platón, el griego de Aristóteles, no es el griego moderno, es un griego que se llama el griego koiné. Griego koiné era como una derivación del griego. Entonces, traducir del griego para acá, se tradujo primeramente al inglés, del inglés se traduce al español. Entonces, las traducciones, dependiendo de quién las haga, cambian algunas de las cosas, y la comprensión de la palabra original muchas veces, por eso les decía que a veces aparece como Santiago, a veces aparece como Jacobo, otras veces aparece como Tiago, porque al llamarle Santiago, dicen ya está el santo implícito, entonces llamémosle Tiago, es Tiago con el san adelante. Y dependiendo de cuál sea la traducción, de cuál sea la forma en que se traduce, así cambia el nombre en algunas de las cosas. Incluso en las mismas versiones de la Biblia uno encuentra, yo uso la Nueva Versión Internacional,
Pero en algunas de las versiones de la Biblia vamos a encontrar que en un lado lo llaman de una forma y en otro lado lo llaman de otra. Los nombres eran muy comunes de la época, pero muchos de los nombres tenían diferentes formas de llamarse. Es decir, podría llamarle Santiago, podría llamarle Jacobo, para la gente era exactamente lo mismo. Entonces, cuando venimos al español, el español, a pesar de ser un muy buen idioma, es un idioma limitado. Yo he explicado mucho esto, por ejemplo, el tema de la palabra amor en griego. En griego la palabra amor se traduce de 5 formas diferentes. Se habla de amor eros, que es el amor erótico, pero es amor. Cuando lo traducimos al español, ¿cómo lo traducimos? Amor. Se habla del amor filios, que es el amor entre hermanos, el amor filial de personas que tienen una afinidad. Pero cuando lo traducimos al español, ¿cómo lo llamamos? Amor. Se habla del amor ágape, que es el amor de Dios, sacrificial, que no espera nada a cambio. Pero cuando lo traducimos al español, le llamamos amor. Entonces, no importa, y hay 2 más o 3 más. La palabra en el griego es tan amplia que tenía diferentes palabras para una sola en español. Entonces, cuando traducimos al español, nos encontramos que hay muchas de las cosas que no tienen el sentido original. Yo lo enseñé cuando hablé acerca de lo de Pedro, por ejemplo, en aquel famoso encuentro de Jesús con Pedro en la playa. ¿Recuerdan? Y Jesús dice que habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Eso dice nuestra Biblia, pero el original no dice eso. El original, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pero la palabra que usa para amas es ágape. Entonces, Pedro, ¿me amas como un amor ágape? ¿Dispuesto a hacer cualquier cosa? ¿Dispuesto a morir por mí incluso? Pero Pedro responde y dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y utiliza filios, no utiliza ágape. Pero nosotros en la Biblia lo leemos: te amo, y sí te amo. Pero son 2 palabras diferentes. Y ya cuando uno entiende el diálogo entre Jesús y Pedro, se da cuenta de que era lógico. Pedro, antes de la negación, le había dicho a Jesús: yo iría hasta la muerte por ti, haría lo que fuera. Le cortó la oreja a Malco por aquello. Pero Jesús ubicó a Pedro, le dijo lo que iba a pasar. Cuando Pedro se encuentra con Jesús después de la resurrección, Pedro es un hombre transformado. Ya no iba a ser tan impulsivo, decir: sí, te amo por sobre todas las cosas. No, ya Pedro reflexionó, y por eso fue que Jesús se lo preguntó 3 veces. La primera, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Usando ágape. La segunda le dice: Pedro, ¿me quieres? Y usa la misma palabra amor. Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. Cada una de las veces Jesús le preguntó, pero la primera le preguntó con ágape, las otras 2 le preguntó con filios. Y entonces Pedro respondió, lo que demostró que Pedro había crecido, que Pedro ya no era tan impulsivo. Él dijo: sí te amo, pero no como te dije un día de que estaba dispuesto a llegar hasta la muerte por ti. Sabemos que al final llegó hasta la muerte por él. Pero ese es el tema del idioma, es el tema de que las palabras en el original no siempre tienen la misma connotación en el español o en el inglés incluso. Es más, en inglés el nombre de Jacobo se traduce como James, se llama en inglés. Y en francés tiene otro nombre diferente. No recuerdo ahorita el nombre, pero en francés se le llama diferente. Entonces depende del idioma, así se va a llamar el apóstol también. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Bueno, oramos entonces. Soberano Dios, te damos gracias por darnos la bendición de estar juntos esta noche, de compartir este tiempo. Gracias por lo que nos enseña la vida de este apóstol Jacobo o Santiago. Gracias porque en él nos identificamos, como cada uno de nosotros ha venido a ti con toda nuestra impulsividad, con todos nuestros defectos. Y no es que al venir a ti cambiamos absolutamente todo, pero tú vas poco a poco moldeando nuestra vida, moldeando nuestros defectos y haciéndonos cada vez más parecidos a ti. Solo te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nosotros, que nos sigas enseñando, que nos sigas guiando, que sigas, Señor, perfeccionando la obra que un día empezaste. Te necesitamos. Ahora te pido que nos lleves en paz a nuestros hogares, que nos acompañes, Señor, que nos guíes
Envía ángeles delante y detrás de nosotros, cuidando y guardando nuestro camino. Y permite que muy pronto podamos volver a reunirnos para seguir estudiando la bendita y santa palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gloria venga.